Salmo 1, un pasaje bellísimo, bellísimo, bendito sea el Señor. Así es que ya lo leímos de inicio y este salmo es un canto maravilloso que todo cristiano debe leer y releerlo. Encontraremos en el hombre justo o el hombre justo desde el verso 1 hasta el verso 3 y el hombre impío del verso 4 al verso 5, el que busca de Dios y el que vive lejos del conocimiento de Dios en el verso 6. Así se divide este bello salmo. Es un salmo de David preciosísimo, mis hermanos, y le digo que ojalá que hoy en la noche, antes de acostarse, otra vez, échele una leidita. Y cuando tenga tiempo, de nuevo. Porque es un salmo de esos que, como el Salmo 23, Salmo 91, Salmo 121, de esos salmos que hay que aprenderlos de memoria y conocer. Bueno, en Juan 1, 11 y 12 dice la escritura así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El salmista hace una división en ese Salmo 1 de las dos familias que habla Juan, pero que también Jesús está hablando aquí en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí está Jesús hablándole a los fariseos. Aquellos conocían mucho, pero no ponían en práctica de lo que conocían. Eran verdaderamente hombres religiosos. Dice, sigue el verso: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese salmo, mis hermanos, habla de las dos familias. No existen, alguien dijo así, no existen primos, no existen sobrinos de Dios ni nietos de Dios. ¿Se había puesto a pensar en eso? ¿Sabe que Dios tiene solo hijos? Bueno, están las dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. ¿Y usted dónde está? ¿Quién es? ¿Dónde estás? La familia de Dios, los hijos de Dios son los nacidos de nuevo, ¿verdad? Y los hijos del diablo, los impíos, los que han rechazado el evangelio de la salvación. Con esto debemos recordar que Dios vive, y estas son las cosas que nos golpean, que Dios vive enojado con el impío y necesita todo inconverso la reconciliación con Dios. Mire este pasaje, el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío, no un día, todos los días. Y esto nos habla muchísimo, mis hermanos, porque verdaderamente el inconverso necesita de Dios. Si tienes un familiar que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, vea qué verdad más tremenda de la que estamos hablando aquí. Son solamente dos familias. Y a mí me duele tanto este tema porque de ahí realmente, si no ha conocido de Dios, entonces ¿para dónde va? Y una cosa es conocer de conocimiento, de saber de la mente, pero no del corazón. Nosotros conocemos y tenemos conocimiento de Dios, pero lo traemos a la práctica, lo vivimos realmente. Pero muchos solamente es una religiosidad. El Salmo 1 me va a hacer algunas preguntas, me va a confrontar. Y este Salmo 1
me confronta con estas tres preguntas. ¿Dónde estoy en este momento? ¿Cómo estoy viviendo hoy? Y la otra, ¿de cuál familia soy? Y yo creo que deberíamos de poner esta última pregunta de primero. Ok, ¿de cuál familia soy? No, yo soy de la familia de Dios. Yo acepté a Jesús como Señor y Salvador. Muy bien, perfecto, excelente. Somos hermanos en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Magnífico. Entonces, ahora hagamos las preguntas, aparte de esta. ¿Cómo estoy viviendo hoy en este momento? Si soy de la familia de Dios, ¿cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo como un hijo de Dios? ¿O simplemente estoy pasando la vida y no me interesa la obra de Dios? ¿No me interesa el buscar de Dios? Cada vez que hay oportunidad, más bien estoy en huidas para buscar del Señor. ¿Dónde estoy? Es esa primera pregunta. ¿Dónde estoy en este momento? Mis hermanos, lo que se está viviendo hoy en día, de guerra que se está dando. Y así lo dice la Escritura, ¿verdad? Que en los últimos tiempos habrán guerras y rumores de guerras. Esto que se está dando es más rumor de guerras. Las cosas que han hecho hasta el momento no ha sido así tan de golpe, ¿verdad? Como podría estar sucediendo. Pero está todo el armamento corriendo, llegando a los lugares. Es un susto, es un miedo, es un terror. La gente huye de la ciudad. Terrible, mis hermanos. ¿Qué momento estamos viviendo? Interesante. Nos dice que el Señor viene pronto. Y si el Señor viene pronto, pues entonces como hijo de Dios, ¿cómo está mi vida? Y el Salmo 1 nos lleva a estas preguntas. Verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo espero, mis amados hermanos, que cuando la Escritura habla bienaventurado el varón, se está refiriendo al ser humano, ¿verdad? No es que solo a los hombres. Quite ese mal pensamiento, ¿verdad? O sea, la Escritura está hecha, Dios está hecho para el ser humano, ¿verdad? Así es que esto es para todos. Esto es para todos. Niño, niña, hombre, mujer, papá, mamá, abuelo, abuela, para todos. Bienaventurado el varón, muy feliz, muy dichoso. Eso es lo que quiere decir. Muy feliz, muy dichoso. Debo aclarar, óigame esto, que la felicidad no es ausencia de problemas y dificultades. La felicidad o la bienaventuranza de la que el Salmo nos habla no tiene que ver con las posesiones que la persona tiene o con sus circunstancias temporales, sino que es una correcta relación con Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Esa bienaventuranza, ese ser bienaventurado, es la profunda paz que Dios da en medio de las tempestades. Es la certeza del perdón de pecados. Es tener seguridad. Es tener fe en lo que el Señor dice. Sí, pero estoy enfermo. Sí, pero tienes paz con Dios. Bueno, yo sé que Dios está de mi lado. Pastor, mire, fíjese que murió fulano, el familiar, ¿verdad? Pero Dios me ha dado la fortaleza. Eso es la bienaventuranza, esa es la felicidad. Eso es el ser dichoso en medio de una dificultad, ¿verdad? El ser dichoso no es, es que tengo ahora, qué sé yo, el reloj que quería. No, eso son cosas, mis hermanos, que también Dios lo puede dar. ¿Y por qué no? Dios nos da regalitos y estas cosas.
pero bienaventurado, feliz, esa felicidad en medio de la adversidad. Es esa presencia del Señor en nosotros. Dice que no anduvo, leo el Salmo 32, 1 y 2, referente a todo esto que he estado hablando. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Vea quiénes son los bienaventurados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, comprendemos cuál es el bienaventurado. Muy bien. Cualquier creyente que quiera ser feliz, que desea la bendición sobrenatural de Dios, tendrá que decir no al mundo, ¿verdad? Mientras que el mundo dice sí. No a los pecados, no a los placeres. El mundo va a decir que sí, pero nosotros vamos a decir que no. Por eso este pasaje es importantísimo y me habla dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo. Que no anduvo en consejo de malos, dice. El cristiano debe elegir bien a sus amistades. Escúcheme esto. No es salirse del mundo, es no contaminarse. La palabra de Dios es clara que del corazón nacen todas las malas intenciones, pero el Espíritu Santo también me dice, apártese del consejo de los inconversos y deje de escuchar esas malas conversaciones. Aléjese de caminar y recibir consejos de los impíos. Y después llegas a la iglesia a pedir asesoría por lo que le dijeron en la calle. A veces, mis hermanos, nos dedicamos mucho a escuchar, tanto en las redes sociales. Hoy en día hay tanto pecado y tanta sutileza, y después andamos con la cabeza dando vueltas y haciendo preguntas y pidiendo consejos, pero fue porque no hemos escuchado algo sano. Dice que no anduvo, pero el mensaje no solo es del pasado, sino del hoy y del ahora. Porque cualquiera puede decir, sí, pero el pasaje está hablando del pasado. No, está hablando del día de hoy. Es cierto, si usted no anduvo magnífico en su pasado, pero hoy, ¿dónde está? Ahora, usted está trabajando en una oficina, está trabajando en un taller, está trabajando en gobierno, está trabajando en la escuela. Tiene que moverse en medio del mundo inconverso. Pero el hecho de que se mueva en ese mundo no quiere decir que eres parte de ellos. Y esto es lo que el Señor quiere aclararnos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores. La idea original de este pasaje es que no se quedó parado, no se quedó detenido en el camino de pecadores. Originalmente, lo que está hablando es esto. Cuando dice ni estuvo en camino de pecadores, en su original lo que dice es no se quedó parado, no se quedó detenido en camino de pecadores. Esto guarda mucha relación con lo anterior. El justo no debe escuchar los pensamientos y consejos del impío. Tampoco se encuentra donde estos están. Mucho cuidado el compartir, el permanecer mucho tiempo con ellos. Debo aprender a elegir mis amigos. Sí, a veces me quedo ahí, me frené con aquellas, entre comillas, amistades. No. Probablemente vas a tener que relacionarte como todos nos hemos relacionado en la vida, pero vamos de paso, vamos pasando, no se quede. Ese es el pensamiento fundamental aquí, que no se detuvo, no se quedó parado. Y sabe que la palabra esta de pecadores, en su hebreo, en su original, mis hermanos, quiere decir los que, quiere decir errar el blanco. Errar, o sea, fallar el blanco. Eso es como cuando el tirador con arco y flecha está apuntando a la diana, o sea, el puntito ese negro en las rueditas, y falló. Y entonces se dice, erró el blanco. Pues
la palabra esta de pecadores, en este contexto, el pecador es alguien que ha equivocado las verdaderas metas de su existencia. Porque en lugar de tener como su principal objetivo el vivir de acuerdo al propósito de su creador, vive para sí mismo y su propia exaltación. Y, por supuesto, el ser humano no encuentra en ese tipo de vida lo que espera. Porque lejos de alcanzar la grandeza o la plenitud, lo que haya es la esclavitud moral, la degradación y la muerte. O sea, no pegó el blanco, erró el blanco. Tenía que adorar a Dios y adoró otras cosas. Por ese motivo es que el justo no puede estar con los pecadores, porque los pecadores no están dando, como dice el tirador, a la diana. No están pegando exactamente donde tienen que pegar. De eso es lo que está hablando aquí cuando se refiere a los pecadores. Es aquel que erra, falla, y diríamos nosotros el que pifia el blanco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos, mis hermanos? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es apartarnos de ellos porque sabemos que ellos van a fallar el punto al cual están tirando. También dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se comienza por escuchar sus consejos y asumir sus ideas. Luego se junta en su compañía asumiendo su estilo de vida y finalmente pierde todo temor y respeto, terminando por, escúcheme, por burlarse de los principios de Dios y de aquellos que lo siguen. Estos son los escarnecedores, aquellos que tienen una conciencia endurecida y que sus malas acciones añaden sus burlas contra todo aquel que no piensa ni vive como ellos. Y hoy en día, mis hermanos, se da esto de una forma, si podemos decir, exponencial. Gente burlándose de la obra de Dios, burlándose de la iglesia, burlándose de los creyentes. Parece que el sentarse con esta gente se asume una posición de aceptar todas las burlas hacia el Creador, su palabra y todo lo que llaman a la santidad de Dios. Entonces, cuando está hablando de sentarse, lo que está hablando es de que yo no debo de acompañar a estos escarnecedores, burladores de la obra de Dios. Cuídese, por amor de Dios. Este pasaje maravilloso es un pasaje de consejo a cómo vivir, cómo debo de vivir como hijo de Dios. El llamado en este primer verso enfático en mi estilo de vida es para el día de hoy. Esto es un llamado firme. ¿Cómo estoy viviendo? No solo es el pasado, porque se tiene claro que Dios perdona al que viene arrepentido y Dios borra todo pecado por medio de la sangre de Cristo. Pero mi hermano, hoy, ¿cómo es mi estilo de vida? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Dónde estoy yo apuntando para pegar el blanco? Yo no debo ser como los pecadores. Tremendo este primer verso, mis amados hermanos. El verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora el salmista va directamente a una vida de constancia en la palabra de Dios. Pero no es solo la lectura rutinaria, sino en estos tiempos lo que se necesita es esa meditación aparte con Dios. Saque ese tiempo, donde le damos el lugar al Señor para que nos hable por su palabra escrita. Son esos momentos especiales inspirados por algún pasaje, verso o capítulo que Dios nos habla y sacamos el tiempo para estar con Él. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita.
es, mi amado, mi amada hermana, es sacar el tiempo, leer y decir, voy a tomar un tiempo para pensar en esto. Y orar a Dios, Dios, háblame con este pasaje. ¿Qué es lo que me estás diciendo? A eso es a lo que se refiere. Y sabe que la palabra esta delicia trae el pensamiento, oiga, en su hebreo, en su original, lo que está trayendo es inclinarse al placer, doblarse al deleite. Entonces, yo debo de sentir ese placer cuando estoy leyendo la escritura. Y usted dice, mire, yo es que a mí me cuesta muchísimo. Mire, ore al Señor y dígale al Señor, Señor, háblame con tu palabra, háblame con lo que está aquí escrito. Un pasaje maravilloso que nos habla de esto también es Josué 1:8, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mundo actual, mis hermanos, se caracteriza por la prisa, ¿verdad? Recuérdese, el mensaje que sea corto, la comida que sea rápida, las comunicaciones que sean inmediatas. Si me meto a internet, no puedo durar más de 5 o 7 segundos porque ya estoy desesperado. Ahora lo que queremos es ver y no leer. La inquietud, la ansiedad, todo esto es usado por este sistema de vida que nos separa de los buenos tiempos de meditación. Sacar el tiempo de silencio, uy, qué terrible. No, yo necesito estar escuchando, yo necesito estar hablando, yo necesito la bulla. Eso es lo que se dice hoy en día. De ahí que en nuestros días mucho del conocimiento de la palabra de Dios es muy escaso y superficial, afectando la conducta del creyente porque no hay tiempo para la exhortación profunda de la palabra de Dios. Y cuando ya empiezan a hablarme más profundo en la palabra, entonces prefiero huir, porque no quiero que lleguemos al punto de la confrontación, porque la meditación me lleva a eso. La meditación me lleva a verme en el espejo del Señor. Urge el conocimiento de Dios desde nuestra intimidad y en especial de nuestras salas de enseñanza cristiana, las iglesias. Mis hermanos, necesitamos de iglesias que profundicen en la palabra del Señor, que lleven a la gente a pensar, a tener esa confrontación contra el pecado, contra la carne. En estos últimos tiempos, muchos buscan mensajes de anécdotas. Qué lindo escuchar una anécdota, escuchar historias. Y algunos llegan al límite, oiga esto, al límite de hacer teología de los casos de los creyentes y no hacer teología de la palabra de Dios. Ah, bueno, es que al hermano le pasó esto, él tuvo un sueño y fue al infierno. Y otros dicen, no, y este otro niño fue al cielo. Mire, esos son casos que no tienen ningún asidero bíblico, de lo más mínimo. Y de eso Dios dará también palabra en algún momento. Y mi hermano, mucho cuidado. Y después de esto vienen a la iglesia pidiendo un consejo. Hermano, pastor, mire, ¿usted qué cree, qué piensa? No, ¿qué voy a pensar? Veamos qué dice la escritura, qué dice la palabra. Si la palabra dice, magnífico. No lo dice, pues es solo un caso. No hagamos teología de los casos. Así la sociedad cristiana, la iglesia de Jesucristo, ha venido a menos conocimiento que a más. Dios nos libre. Y yo, como pastor, ruego al Señor que nuestra iglesia, que no se aparte, que no se desvíe, que no se salga del camino del estudio de la palabra de Dios. Mis hermanos, esta es la guía.
La guía es la palabra de Dios. Las canciones, las alabanzas, todo esto es muy lindo. Esto es parte de, esto es parte. Pero eso, mis hermanos, a no ser que sea una alabanza directa de la palabra de Dios, es palabra de Dios. Pero si no, son lindas canciones que nos hablan de las cosas del Señor. Y una historia aquí y otra historia allá. Yo uso anécdotas para predicar, pero el hecho de usar anécdotas, de usar historias, no quiere decir que eso es palabra de Dios. Es una anécdota que le da, ahí se le agrega, pero somos claros. Bueno, esta es una historia que le pasó a fulano de tal. No vamos a hacer teología de aquello. Es un caso, ¿verdad? El verso 3, y yo creo que vamos a llegar hoy hasta el verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. He estado hablando en estos domingos acerca de la prosperidad del cristiano. Mi hermano, sí, prosperamos en Cristo Jesús, prosperamos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es impresionante cuando vamos a algún río, ¿verdad? Ver los árboles que están junto a los ríos. Parecen como grandes monstruos, ¿verdad? Mordiendo la orilla del río, como grandes garras con fuerza descomunal para no ser arrastrados por la corriente del río. Árboles vivos, con raíces profundas que sobresalen de la tierra y del agua. Y son hermosos árboles, fuertes, fuertes árboles. ¿Te habla esto algo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Son golpeados por las piedras, por la corriente, por los vientos. Esto es un ejemplo maravilloso del cristiano firme en la palabra de Dios. Pero qué triste cuando vemos a un hijo de Dios que por un evento casi que se quiebra. Y hay que andar buscando. Y no, ya yo no quiero nada con Dios. Dios me abandonó, me enfermé y... Uy, hermano. Algunos abandonando todo y volviéndose al mundo, volviéndose al pecado. Otros siendo arrastrados por el viento de la adversidad. Qué lindo. Nos gusta en la iglesia pedir, mis hermanos, ¿qué ha hecho el Señor en esta semana? ¿Hay algún testimonio, alguna alabanza? Y los hermanos levantan la mano. Y a veces hay que cortar el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente alegre, gozosa, diciendo, Dios estuvo conmigo en esto, Dios me sacó, Dios me sanó, Dios me ayudó. La semilla de la palabra de Dios debe estar en su vida produciendo buenos frutos. Frutos que usted sea, para que usted sea esa buena tierra y obedezca el mensaje de Dios. ¿Quiere ser una buena tierra? Pues bueno, se va a mostrar en los frutos. Mateo 13, pasaje preciosísimo, el Señor hablando, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8. Pero parte cayó en buena tierra. Ese, mi hermano, tiene que ser usted, mi hermanita, tiene que ser usted. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Que yo sea esa buena tierra, que da su fruto, dice el verso que da su fruto en su tiempo. ¿Se ha puesto a pensar en esto? ¿Cuál tiempo de vida estás viviendo? Es que esto es para nosotros, mis hermanos. Esto es para cada uno de nosotros. Esto es para el pueblo de Dios. Estos primeros versos
es para los hijos de Dios, para la familia de Dios, que da su fruto en su tiempo. ¿Cuál tiempo de vida estás viviendo? ¿El papá con niños? Ese es tu tiempo. Ese padre, esa madre con niños pequeños. El tiempo tuyo es ahora de joven, fuerte, que se sobrepone a la adversidad y lucha por su familia. ¿Cuál es el tiempo que estás viviendo? El tiempo que estás viviendo es la mamá que lo da todo por su prole, ¿verdad? Ese es un tiempo de vida. Llega un momento en que ese tiempo pasa. O el tiempo suyo es el joven esforzado tratando de ganar, de ir adelante, el que avanza, el derrotero. ¿Cuál es el tiempo de vida que estás viviendo? ¿O será el tiempo de vida del adulto, el adulto mayor, que las fuerzas ya se han ido o se van yendo, pero se mantiene firme como el roble frente a las adversidades y ahora es ejemplo, es sabiduría para muchos de los que vienen detrás? ¿En cuál tiempo de vida estás? A eso es a lo que se refiere este pasaje. ¿Eres feliz en la época que vives? Uy, qué tristeza. Esto no quiero estar viviendo, esta época es la peor época. Algunos padres escucho cuando dicen, uy, está en la adolescencia, uy, qué tiempo más terrible de estos muchachos. Y se quejan. No, no, no. En la adolescencia también tienen sus buenos frutos. Y los padres que están con sus hijos en la adolescencia, tienes que dar buenos frutos en ese tiempo de vida. Ahora la pregunta es, ¿y estás dando frutos dignos de un hijo de Dios en este tiempo de vida? Vale la pena hacerse la pregunta. Y este pasaje, mis hermanos, nos lleva a enfrentarnos al espejo del Señor y decirle al Señor, Señor, estoy dando frutos, pues usted, mi amado hermano, hágase la pregunta. Yo quiero, Señor amado, si no estoy dando frutos, dar frutos. Estoy en el tiempo, y usted sabrá cuál tiempo de vida estás. De buenos frutos. Alabe al Señor, adore al Señor, sírvale al Señor. El Señor no te va a abandonar, no te va a dejar. No me ha dejado a mí nunca. El Señor no engaña, el Señor no miente. Él está hoy, mañana y siempre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el tiempo que estoy viviendo. Y ahí donde está mi hermano, mi hermana, dígale al Señor, Señor, gracias por el tiempo de vida que estoy viviendo. Ayúdame a dar los buenos frutos. Ayúdame, Señor, a extender tu reino. Ayúdame, Señor, que el mundo vea a Cristo en mi vida. Que la familia vea a Cristo en mí. Que mi esposa, que mi esposo, que mi mamá, mi hijo, mi hija, vea a Cristo en mí. Que en este tiempo de vida yo sea ejemplo. Padre Santo, gracias por este estudio que nos estás dando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.